Hola, buenos días. ¿Ya se escucha? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. El equipo Ashcroft les da la cordial bienvenida a nuestro primer webinar Instrumentación para la industria farmacéutica. Nos sentimos muy complacidos de dar inicio a una serie de webinars que iremos presentando a lo largo de estos meses. Por favor, si surgen dudas durante esta presentación, les pedimos que las envíen mediante el chat. Al finalizar, tendremos algunos minutos para responderlas y las que queden pendientes serán respondidas mediante el correo de info@ashcroft. Les damos la bienvenida y con ustedes les presento al ingeniero Sigfrido Torres, que será nuestro ponente el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si tienen cualquier problema de que no escuchen, que no se escuche, que no se vea la presentación, por favor hacerlo evidente ahí en el chat que tenemos todos acceso. Vamos a empezar este webinar. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Somos alrededor de 100 participantes, más los que se vayan agregando y conectando en este momento. Entonces, vamos a dar inicio, nos vamos a ir un poquito, digamos, rápido, pero sin embargo el chat está abierto para cualquier duda que tengan y nos paramos en donde sea. La agenda está un poco extensa porque es un tema bastante extenso e interesante, pero bueno, vamos a darle comienzo. Como les comento, la agenda está compuesta de los elementos. Ahí voy a dar una pequeña introducción. Esto es de menor importancia a mayor importancia. En primera vamos a ver una pequeña presentación del facilitador, que en este caso soy yo. Muchos me conocen, otros no. Ya tendremos el gusto. El mercado en donde nos estamos moviendo y donde está enfocado este webinar, los clientes que atendemos principalmente, los requerimientos de esta industria, que como sabemos es bastante exigente en cuanto a requerimientos y certificaciones, el portafolio de productos Ashcroft que tenemos para esta aplicación y finalmente aplicaciones de la industria farmacéutica. Mi nombre es Sigfrido Torres, soy gerente de ventas de México, Centroamérica y Caribe para Ashcroft Instruments. Yo estudié ingeniería electrónica en el Tecnológico de Monterrey y tengo una maestría en administración. Realmente mi principal background es mantenimiento electromecánico, pero tengo 13 años en Ashcroft Instruments. Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad que me ha brindado la empresa para desarrollarme dentro de la instrumentación. Ok, el mercado para nosotros, estos números que ven aquí son números completamente locales. Me refiero a números de nuestra zona. Si nos remontamos un poquito a 2005, teníamos una participación con respecto a nuestro ingreso total de la empresa en la industria farmacéutica del 3%. Esto ha crecido y esta industria se ha vuelto bastante importante en nuestra región y se ha ido hasta el 19%. Entonces, ahorita tener un 20% de participación en nuestros ingresos es bastante considerable para tomarse en cuenta. Y esto es por muchas razones, principalmente porque la cartera de Ashcroft también ha crecido en la oferta de esos productos. Ok, ¿cuáles son nuestros principales clientes? Obviamente hay muchos más, pero lo dividimos en 3 rubros. El primero es farmacéutica, donde podemos ver a Roche, a Bayer, a Sanofi, empresas multinacionales que obviamente están alrededor del mundo. Empresas de cosméticos, Dove, L'Oréal, Garnier, Unilever, etcétera. Todas las empresas que hacen cosméticos y finalmente químicos. Así es como vemos este mercado. Esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más a la industria farmacéutica, aunque para ser sinceros, tienen procesos muy similares.
Les comentábamos hace un momento que esta industria es realmente exigente y esto lo sabemos y con obvias razones, porque finalmente los productos finales no van montados en una máquina, no van montados a un instrumento, van montados principalmente en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Entonces, obviamente, tienes que ser bastante estricto en la cuestión de calidad. Hay tres principales organismos que rigen esto, hay muchos más y van a seguir saliendo, pero hay tres principales organismos que rigen esta industria en cuanto a instrumentación se refiere. Obviamente, si nos vamos a otros campos donde podamos ver otro tipo de procedimientos, servicios de la industria farmacéutica, va a haber otras empresas que están normando esto. Pero a nosotros nos rige la FDA, la norma 3A y la HETS, ¿ok? Esta última siendo el estándar principal europeo y la FDA siendo el principal estándar americano, ¿ok? Nosotros vemos mucho en instrumentos y esto lo podemos ver en campo. Cuando uno va por la planta de cualquier laboratorio, muchos instrumentos tienen en la etiqueta el cumplimiento 3A. Y 3A principalmente para instrumentación aplica en dos incisos, SSI y PA3. En este webinar no nos vamos a meter mucho en el detalle de las normas porque no es un webinar de normas y finalmente esto da para mucho contenido. Pero para que sepan más o menos dónde está el espectro. Requerimientos de la industria. Dentro de la industria tenemos varios requerimientos, ahora sí totalmente enfocados a la instrumentación física. Y lo primero son conexiones sanitarias. Toda la instrumentación tiene que tener una conexión final al proceso, ya sea en un manómetro es la conexión inferior, posterior, roscada. Entonces, en la instrumentación sanitaria, tenemos varias conexiones normadas. Hay más de 80 tipos de conexiones sanitarias. Obviamente no las vamos a ver una por una, pero voy a mencionar las más comunes. Primero tenemos la triclamp. En América, obviamente en este webinar estamos presentes, principalmente en las invitaciones, en el registro vi que estábamos aproximadamente 11 países distintos en este webinar. Entonces podemos tener la conexión triclamp, que es la estándar americana, ¿ok? La estándar americana y es la que más vemos junto con la bridada. Si se dan cuenta, la norma ASME B16.5 norma todas estas conexiones bridadas y así como la triclamp está por la 32676. Digamos coloquialmente dicho, está la conexión cervecera, que técnicamente dicho debe ser la DIN 11851. Esta conexión también es una conexión sanitaria y finalmente tenemos la conexión lechera. Estos son términos coloquiales, obviamente, los van a escuchar por ahí en la industria, pero la IDF es la que norma esta última conexión, que principalmente es para productos lácteos, ¿ok? Aquí se mezcla un poquito farmacéutico y alimentos y bebidas, pero finalmente dentro de farmacéutica también tenemos este tipo de conexiones cervecera y lechera. Esos únicamente son términos coloquiales. ¿Qué características definen a las conexiones? Obviamente, en cualquier proceso de proceso farmacéutico, no podemos tener lugar a ningún microorganismo ni ninguna bacteria que pueda contaminar nuestro producto. Y esto por obvias razones. Si nosotros colocamos una conexión roscada en un proceso farmacéutico o en cualquier proceso sanitario, dentro de la rosca puede haber acumulación de microorganismos. Entonces, estos microorganismos pueden echar a perder o dañar nuestro producto. La característica principal de estas conexiones que ven en pantalla en este momento es que no dan lugar a ningún acumulamiento de microorganismos en el diafragma. Si se fijan, son solo diafragmas expuestos. El diafragma expuesto me refiero a que está lo más pegado al fluido posible. No tiene que pasar por pequeñas tuberías para llegar al diafragma. El fluido no tiene que pasar por ningún nipple, por ningún manifold para llegar a censar en el diafragma.
sino simplemente el diafragma está lo más pegado posible al proceso, ¿ok? Entonces, este es el primer requerimiento del proceso farmacéutico, que tenga conexión sanitaria. Nos vamos al segundo requerimiento. Los metales, como pueden ver del lado derecho en la imagen A, es un metal visto del microscopio y tiene pequeñas rugosidades en su superficie. Entonces, lo que tienen que hacer para cumplir con este requerimiento es pulir ese material lo más pegado posible a la superficie real del metal. Del lado izquierdo podemos ver la imagen de una tubería sin pulir y del lado derecho, en el extremo derecho, en la tercera pieza de metal, podemos ver una imagen totalmente pulida. ¿Cómo es este pulido? No es un pulido manual, no es un pulido con ácidos y con una lluvia de electrones dentro de ese ácido. Se le hace pasar una corriente eléctrica y esto remueve toda la superficie rugosa. ¿Y por qué necesitamos que se elimine esa superficie rugosa? Porque finalmente ahí está un agente muy dañino que se puede acumular microorganismos en esas pequeñas rugosidades. Entonces, nuestro metal tiene que estar lo más pulido posible. Esto nos lleva a tener el segundo requerimiento, que tengan electropulidos. El tercer requerimiento es la temperatura de operación. ¿Por qué la temperatura? Porque nosotros tenemos dos tipos de limpieza. Hay más. Obviamente, de todo lo que les digo, hay muchas más aplicaciones y muchas más soluciones. Pero lo más importante es lo que estoy dejando aquí por mencionar y lo más estándar. La limpieza SIP y la esterilización, SIP y SIPS, con C de casa y con S. Con C de casa es limpieza, ¿ok? Dentro de toda tubería debe de haber un equipo como el que estamos viendo en la derecha. Obviamente ese equipo es un equipo grande de ejemplo, puede haber más pequeños, pero toda la limpieza SIP se da ahí mismo. Anteriormente, antes de que existieran estas técnicas, teníamos que retirar pedazos de tubería, teníamos que retirar instrumentación para tener la limpieza. En este momento ya se cuenta desde hace ya varios años con estos dos tipos de técnicas, que esto va desde los 90 grados hasta los 100 grados centígrados, el cleaning in place, ¿ok? Eso es una limpieza, como un retroflush, ¿no? De los que estamos acostumbrados en oil and gas, en proceso. Y la esterilización obviamente sube mucho más la temperatura porque, como bien sabemos, el principal agente dañino para los microorganismos es la temperatura. Pocos microorganismos resisten altas temperaturas. Entonces, para esterilizar debemos de llevar toda la tubería o toda la instrumentación de 120 a 140 grados centígrados. Entonces, no cualquier instrumento, si nos vamos al modelo de Ashcroft 1279, que es el estándar de la industria de oil and gas, ese manómetro anda sobre los 90 a 100 grados centígrados. Si nos fijamos en el datasheet de un 1032, que es un manómetro sanitario específico para esta, te soporta 135, 140 grados centígrados. Esto es exclusivamente para resistir la limpieza SIP, ¿ok? Y ese es otro de los requerimientos de la industria farmacéutica. Ok, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de Ashcroft y pegado a esta industria, tenemos flujo, nivel, temperatura y presión como variables del proceso principales. ¿Qué otras variables hay? Como lo sabemos, hay velocidad, posición, humedad, etc. Pero estas cuatro variables son las que Ashcroft tiene cobertura en cuanto a productos. Ahorita vamos a ver exactamente qué productos aplican para cada variable y la pirámide que ven del lado derecho es más o menos, digamos, el ratio de qué cobertura tenemos. Obviamente, lo que más tenemos es cobertura en presión, de ahí sigue temperatura, de ahí sigue nivel y finalmente flujo. Instrumentos de presión.
¿Qué soluciones tenemos nosotros para presión? Tenemos manómetros analógicos y digitales. De estos van desde 2,5 pulgadas de carátula hasta 4,5 y volvemos conexiones triclamp y conexiones bridadas, ¿ok? Que son las dos principales conexiones que podemos tener para cumplir con las normas antes mencionadas. Interruptores de presión. En otro webinar tendremos oportunidad de entrar un poquito más a detalle en el funcionamiento de los interruptores de presión. Ahorita los vamos a ver. La idea de este webinar es que sepan que dentro del portafolio de Ashcroft, en presión, podemos tener estas soluciones. Interruptores de presión a prueba de explosión, a prueba de intemperie, rangos hasta 3,000 libras y regresamos conexiones triclamp y conexiones bridadas. Y finalmente, transmisores de presión. Que finalmente dentro de transmisores de presión creo que tenemos un gran mercado fértil donde ir. Yo creo que dentro de presión, transmisores de presión ocupa una gran parte del pie de negocio que hay dentro de esta industria. Temperatura. Temperatura, tenemos una oferta de termopozos. Obviamente estos termopozos pueden ser de igual manera clamp o bridados. Termómetros analógicos, que principalmente son termómetros bimetálicos, pero también tenemos termómetros actuados por gas. Les repito, en webinars posteriores o preguntas directas podremos ahondar un poquito más en cada una de las características de los instrumentos, pero aquí quiero que se lleven una idea general. Bimetálicos y actuados por gas. Y finalmente, sensores, ¿ok? Dentro de los sensores que maneja Ashcroft en sus líneas, son RTDs y termopares. Obviamente todos estos RTDs y termopares tienen que estar, para cumplir con una norma sanitaria, tienen que estar unidos a un termopozo con conexión clamp. Instrumentos de nivel. Nosotros tenemos dos maneras de medir nivel. Por presión hidrostática, como lo está ejemplificando la imagen del lado derecho, donde el sensor recibe toda la presión de un tanque. Y por presión diferencial. Por presión diferencial, un sensor del lado alto se pone en la base y el otro sensor se pone en lo alto del tanque. Entonces nosotros con eso podemos tener una diferencial y tener un cálculo de nivel. Nosotros no tenemos radares, hay más oferta para medir nivel, pero Ashcroft se limita a presión hidrostática y presión diferencial, que a veces es muchísimo más económico y muchísimo más fiable poner un transmisor basado en presión para medir nivel que otra solución, pero bueno, hay de todas. Todas estas opciones tienen opciones para cumplir a prueba de explosión, norma 3A, ATEX si es aplicación europea, pero aquí tenemos lo que cubre nivel. Ahora, flujo. Dentro del flujo sabemos que el flujo también tiene una relación con la presión diferencial en una línea. Si en una línea nosotros tenemos la medición de una presión diferencial separada por un divisor, placa de orificio que reduzca el diámetro de la tubería, nosotros podemos hacer un cálculo con raíz cuadrada muy sencillo, que los transmisores de Ashcroft, principalmente el que vemos del lado izquierdo, los transmisores de proceso ya tienen integrada como función de raíz cuadrada. Entonces, ellos al censar presión diferencial y decirles cuánta presión está ahí de un lado, cuánta presión hay del otro y cuánto estás reduciendo la tubería, nos puede dar exactamente una unidad de flujo, ¿no? Que pueden ser litros por segundo, como nosotros la configuremos. Entonces, en cuanto a soluciones en la cartera de Ashcroft para flujo, tenemos esto. ¿Por qué puse el transmisor del lado derecho, el azulito? Ese es un transmisor no de proceso, pero es un transmisor finalmente que se utiliza para medir flujo de aire. Y flujo de aire no en proceso, sino dentro de los ductos de aire acondicionado, dentro de los ductos de los cuartos limpios de la industria farmacéutica. Y este es un producto que está totalmente estandarizado.
en esa área farmacéutica, principalmente para cuartos limpios. Quiero ver si hay alguna duda hasta aquí donde voy y damos 2 o 3 minutitos para responderlas para que al final no se nos junten. Dice, en los transmisores de presión diferencial para medir flujo, ¿tiene salida de raíz cuadrada? Sí. Tú lo puedes configurar, ya sea en la unidad de flujo que requieras, como lo dije hace un momento, litros por segundo, galones por minuto, etcétera, o tienes la opción para mostrar raíz cuadrada. La verdad, desplegar en el display raíz cuadrada no es muy común, pero sí. ¿Los transmisores de flujo podrían ser para gas? Sí. Ahí con el cuidado de siempre de especificar el material del diafragma correcto, dependiendo del fluido con el que vamos a trabajar. ¿La placa de orificio para la medición de flujo es también proveída por ustedes? No, nosotros no manejamos placas de orificio. Ok, hasta ahí las preguntas de flujo. Ya sí le vamos dando un poquito de fluidez a la presentación. Cualquier pregunta, por favor, al chat, las estamos leyendo todas. Si al final no nos da tiempo de contestar alguna, nosotros por correo les mandaremos la respuesta con mucho gusto. Dentro de transmisores de proceso, como les mencionaba, este rubro o esta área de transmisores de proceso es enorme. Como negocio es enorme. Entonces, ¿cuáles son los principales requerimientos que debe de cumplir un transmisor de proceso? Son 4. Estabilidad y exactitud, comunicación, funciones SMART, entre comillas. Hay algunas palabras en inglés que no las traduje intencionalmente porque en el mercado se usan así. Si alguien tiene alguna traducción local en su país, háganosla saber para conocer un poquito más. Y finalmente la protección. Eso me refiero a áreas clasificadas y encapsulado. Entonces, en las siguientes 4 diapositivas vamos a entrar un poquito más a detalle de estas necesidades que uno tiene que cumplir para llegar a ofrecer un transmisor de presión. Estabilidad y exactitud. La exactitud estándar de un transmisor de proceso debe de ser de 0.075%. Digo estándar, no podemos estandarizar todo y lo sabemos. Hay industrias que probablemente te acepten un poco menos, pero está en la normatividad de los datos de control distribuido. Esta es la exactitud que tenemos como recomendada. ¿Cómo llegamos a esa exactitud? Con un sensor piezoresistivo. Les comento, todos nuestros sensores están desarrollados por Nagano Keiki. Es una compañía japonesa que es del grupo Ashcroft. Somos una filial de Nagano Keiki. Y ellos, obviamente, se dedican principalmente a la parte de sensores. Ellos desarrollan in-house todos los sensores que manejamos nosotros. Nosotros no compramos los sensores a un fabricante de sensores. Nosotros los desarrollamos en Japón con Nagano Keiki. Entonces, un sensor piezoresistivo funciona de la siguiente manera. En el cuadrito morado que ven ahí, ese es el sensor. Hay cuatro resistencias, digamos R1, R2, R3 y R4. Realmente no son resistencias, son galgas extensiométricas. El puente de Wheaton, que vamos a ver a continuación, se forma con esas 4 galgas que funcionan finalmente como una resistencia variable. Pero no me voy a meter mucho en electrónica de esto, pero para que sepan más o menos cómo funciona. La galga 1 y 4 y la galga 2 y 3 están encontradas. Entonces, la galga 2 y 3 manejan la tensión, como lo pueden ver ahí. Entonces, al hacer una diferencial de resistencias, tenemos la salida. Se puede hacer la salida. Entonces, la 1 y 4 manejan la compresión. Cuando llega el fluido al diafragma, tenemos 2 variables. Compresión, que es lo que empuja, y tensión, que es lo que jala, en pocas palabras.
repito, no nos vamos a meter a cuestiones tan físicas ni tan electrónicas aquí, pero tenemos un voltaje de salida. Ese voltaje de salida es el que es traducido para mostrar la señal en el display. Comunicación, segundo requerimiento o necesidad de un transmisor de proceso para la industria farmacéutica. Comunicación me refiero a la forma en que el instrumento se va a comunicar a nuestro display o se va a comunicar a nuestro sistema de control distribuido. O sea, es la forma en que vamos a tener la transmisión, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene? Nosotros tenemos 4 a 20 Hz como estándar en este tipo de transmisores. Sin embargo, también hay Profibus, DP, PA, etc. Ahorita vamos a entrar un poquito a protocolos de comunicación. Pero ¿cuál es la gran ventaja de una comunicación inteligente? Y lo pongo entre comillas porque así se le dice coloquialmente. Evitas errores de conversión digital análogo, análogo digital. Cuando tú metes un conversor analógico digital o viceversa, ahí lleva un error, ¿ok? Y entonces tu exactitud ya se ve afectada. Transmitir más de un dato. Estos transmisores obviamente ya no solo transmiten la presión o la temperatura o la variable en valor que se está recibiendo en proceso. Ya puedes transmitir más datos. No voy a ahondar un poco más porque tengo una diapositiva dirigida a eso. Detección de fallos. Antes, cuando querías ver si tu transmisor estaba funcionando correctamente, tenías que ir al campo y ver si estaba prendido, ver si estaba correcto, ver si estaba mandando la señal idónea. Ahora no. La detección de fallos, puedes, así como el mantenimiento remoto, puedes saberlo a través de esas señales que se intercomunican. La instalación de eléctrica cada vez es más simple, ¿ok? Ya no tienes muchos cables, todo va sobre un bus. De hecho, si tú tienes un elemento de campo que no está preparado para HART y lo conviertes en HART con los debidos hardwares, tú no tienes que cambiar el cableado. Sobre un hilo de 4 a 20 corre la misma señal, de HART, ¿ok? Elementos de campo intercambiables. Hay muchos elementos de campo, todo se puede traducir en señal 4 a 20, ya sea vibración, humedad, nivel, flujo, presión. Entonces, tú puedes intercambiarlos. Finalmente, el idioma es el miliamperaje, ¿ok? No importa la variable que tú estés midiendo. Aquí vamos a entrar un poquito y en unos minutitos a explicar un poquito de la comunicación HART. La comunicación HART es una señal 4 a 20 que podemos ver ahí en rojo. La señal 4 a 20 lo único que nos va a transmitir es la variable de proceso, ¿ok? Si estamos midiendo presión, nos va a decir 0 PSI es igual a 4 miliamperes y 200 PSI que tengo en mi instrumento de campo es igual a 20 miliamperes, ¿ok? Eso funciona exactamente igual de la señal 4 a 20 que tenemos 100 años usando. No, 100 exagero, pero bueno. Y dentro de esa, lo que lo hace interesante cuando metemos HART fue una inversión de capital, de dinero, y llegaron a una buena conclusión, que tú podías montar una frecuencia también analógica, pero interpretarla como digital, ¿ok? Tú tienes 2 frecuencias fijas, una es de 2200 Hz y otra es de 1200 Hz, donde la de 2200, o sea, la más frecuente, equivale a un 0 lógico y 1200 Hz equivale a un 1 lógico, ¿ok? Al tener ese tipo de flexibilidad de sobreponer una señal de cambio de frecuencia analógica fija, tú puedes tener una comunicación infinita, porque ya estás transmitiendo ceros y unos. Se convierte en una señal digital, ¿ok? Entonces, el HART no es más que la señal analógica 4 a 20, en donde se le monta una señal digital, ¿ok? Que 2200 Hz es un 0 y 1200 Hz es un 1, ¿ok? Entonces, ¿esto para qué sirve? Ok, ahí vemos la señal completa. La señal analógica lleva y te muestra la variable de proceso.
¿Y para qué nos sirve la señal digital? O sea, ¿para qué nos sirvió este HART? En la señal digital puedes montar valores en ciertos comandos, como el número tag, los valores de calibración, cómo está calibrado, si está funcionando, si no está funcionando, los parámetros con que está configurado. Tú ya no tienes que ir a campo a ver esos parámetros, simplemente ya es bajo esa comunicación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta en el chat? No, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Ok, vamos a continuar entonces. Funciones SMART. Las funciones SMART es parte de lo que la señal digital que comentamos hace un momento nos va a mandar a nuestro cuarto de control dentro de nuestro lazo. Una de ellas puede ser la configuración del rango y las unidades, en dónde está mi cero, si tengo algún offset o tara. Es más conocido en la industria como offset, pero le puse ahí tara, es lo mismo. Las opciones del display, el tiempo de respuesta, a veces necesitamos algunos retrasos en la señal por X circunstancias, detección de fallas, si me apago te voy a avisar que estoy apagado, función de recalibración, simulaciones de salida, lo que comentamos del cálculo de flujo y cálculo de nivel. Entonces, estas son algunas de las funciones, hay muchos comandos HART, estas son algunas de las funciones que nos pueden servir dentro de campo, que las podemos comunicar totalmente a través del protocolo HART. Y la última, protección. Aquí no voy a entrar mucho detalle porque todo esto está en internet, uno puede consultarlo libremente. Hay muchas normatividades de instrumentos a prueba de explosión, está la EX, está la IEC, está NEMA, hay muchas asociaciones, pero esta diapositiva es únicamente para decirles que los transmisores de Ashcroft cuentan con certificaciones para R restringidas, para hacer a prueba de explosión. En los catálogos que les voy a mencionar al final, ahí pueden ver exactamente qué aprobaciones tenemos para cada transmisor. Ahora sí, esto es lo que nos interesa. ¿Qué nos diferencia de la competencia? ¿Qué nos diferencia de otros productos? Hay ciertas ventajas competitivas que debemos tomar en cuenta en cuanto a transmisores de proceso. Una de ellas es el diafragma de acero inoxidable, es electropulido, es el flush. Esto es lo que les comentaba, que no deja áreas muertas, se vuelve un sanitario. Y tenemos opción ZIP y ZIP, eso es lo que comentamos de la limpieza y la esterilización. El diafragma es totalmente soldado. Es totalmente soldado por láser y cuando tenemos una soldadura de cualquier tipo, se le hace una prueba con helio para ver si no hay ninguna fuga, etc. Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos. Si se fijan, el diafragma no es completamente plano, tiene ciertas ondulaciones en su cuerpo. Esas ondulaciones es para aumentar la resistencia de presión, ¿ok? Entonces, en algunos procesos tenemos picos de presión, cuando abren válvulas, cuando tenemos automatizado algo o hay una cascada de válvulas atrás, podemos tener ciertos picos de presión. Entonces, sí hay que tener en cuenta que el diafragma es ondulado por eso. La última, el sensor soldado. Esperen un ratito que estoy leyendo una pregunta. Ok, ahorita la respondo. El sensor soldado incluye un compensador de temperatura. Esto es muy importante porque los cambios de temperatura suelen afectar tanto a los sensores como a la exactitud del instrumento. Y esto es lo más interesante. Si se fijan en la imagen, tenemos un área de llenado que es lo rojo, no sé si se alcanza a ver bien, pero hay un área roja, hay un pequeño filamento con un llenado. Ese llenado es el que transmite, digamos, la presión que llega al diafragma directamente a las galgas, al sensor. Entonces, nosotros tenemos un área muy pequeña de llenado, ¿ok?
Entonces, esa es otra gran ventaja contra otras opciones. Ahora sí, déjenme leer algunas preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Sí, correcto. Dice, ¿definitivamente tenemos transmisores con protocolo HART? La respuesta es sí. Al final, si quieren, les podemos pasar a todos los correos las ligas con los catálogos de estos instrumentos, pero la respuesta es sí. Incluso también otros protocolos. Ok, era esa. Continuamos. Esto es lo que les decía. Muchos transmisores que vemos en el mercado tienen un área de llenado mucho más grande. ¿Qué incluye esto? Obviamente hay un fluido dentro, ese fluido es afectado por el movimiento, es afectado por la posición y es afectado por la temperatura. Entonces, mientras menos fluido de llenado tengamos, es muchísimo mejor. Ahí podemos ver, obviamente es mucho más caro, sensible a cambios de temperatura, no está compensada. Los diafragmas tienen que ser más grandes porque tienen que mover más cantidad de área. Y del lado derecho podemos ver la solución que nosotros tenemos. El cable remoto puede ser un cable eléctrico, no forzosamente tiene que ser lleno como un capilar anteriormente visto. Ok, y finalmente aquí tenemos la información técnica que les decía. Dentro de nuestra cartera, obviamente este webinar no es para describir cada serie y meternos técnicamente, porque nos acompañan tanto clientes finales como distribuidores, como integradores. Entonces, está disponible esta información en la red. Se las vamos a mandar, les vamos a mandar el link e incluso... Digo, si alguien está grabando esta presentación, perfecto, y si no, al final les vamos a mandar la grabación de toda la presentación, junto con los links de los catálogos, principalmente los transmisores. Los otros están un poquito más fácil accesibles, ¿ok? Entonces, hace 2 minutos me preguntaban que si sí teníamos HART, si ese es el catálogo de un transmisor a prueba de explosión, con conexiones sanitarias o a procesos normales NPT, con conexión HART, ¿ok? Con protocolo HART. Finalmente, esto no lo puse en las variables que Ashcroft maneja, porque realmente la calibración no es una variable de proceso. Lo dejé un poquito aparte, pero industrias farmacéuticas y de instrumentos de esterilizado, como Steris, como Roche, como Bayer, tienen nuestros calibradores de proceso. Obviamente, dentro de la industria farmacéutica hay un área que ya sea que se llame validación, ya sea que se llame metrología, ya sea que se llame, etcétera, ¿no? Y dentro de esto ellos tienen que validar internamente los instrumentos, ¿ok? Entonces, este medio de calibración es un medio portátil de calibración que se maneja a través de módulos y puedes calibrar presión, temperatura, voltaje y amperaje. Las exactitudes son premium, 0.025, que tú puedes calibrar un transmisor de 0.075 sin problema con la exactitud de 0.025. Totalmente en acero inoxidable, hablo de los diafragmas y lo que esté en contacto con el proceso. Y tenemos presión manométrica, diferencial y 4 a 20 para calibrar transmisores de presión. Puede ser intrínsecamente seguro, hablando de aprobaciones. Y en la planta de Ashcroft tenemos un laboratorio aprobado por ISO 17025, que como sabemos es una entidad que rige este mundo de las calibraciones, porque es un mundo completamente distinto al del proceso que estábamos comentando. Pero todos los instrumentos pueden venir con un certificado ISO 17025. Entonces, esto es una gran ventaja. Ya es un certificado un poquito distinto. No solo son las lecturas, sino tiene cálculo de incertidumbre, hay procedimientos de la gente que los calibra, etc. Es un poquito más apegado a eso. Tenemos un par de preguntas ahí en la bandeja. Dice, ¿los transmisores Ashcroft son similares a Foxboro? No, son mejores que Foxboro.
Sí, en cuanto a características. Mira, el espectro de Foxboro o de ABB o de Honeywell o de Rosemont, todas las grandes empresas fabricantes de transmisores tienen estos requerimientos básicos. Aquí lo que varía un poco probablemente es que haya transmisores para aplicaciones un poquito más específicas, para mercados un poco más específicos, pero los requerimientos de los transmisores que vimos hoy son los mínimos que uno tiene que cumplir para entrar a ese mercado. Luego hay otra pregunta que dice, ¿cuándo sacaron al mercado los transmisores con protocolo HART? Tiene poco, de hecho el release oficial probablemente tiene un mes, tiene poco que se lanzaron, apenas vamos a empezar a promocionarlos, quise aprovechar este webinar para darles el adelanto de las especificaciones, pero todos los catálogos ya están en la página web. Entonces ya pueden entrar a consultar las especificaciones y ver de qué manera los pueden comercializar. Hablando de la parte comercial, por favor véanlo con su agente local, ya sea su territory manager, su distribuidor, su fábrica, dependiendo del caso de cada uno. Ya. Ok, esas son las preguntas. Ahora, finalmente, tenemos dentro de ya un poquito más pegado a la farmacéutica, y con esta parte acabamos para poder dejar unos 10 minutos de preguntas, o si alguien quiere hacer algún comentario, poderles abrir el micrófono. ¿Qué aplicaciones o qué partes hay dentro de la industria farmacéutica? Son muchas. Dentro del proceso de la industria farmacéutica son muchos bloques, pero principalmente yo lo veo o lo separo en 4 principales bloques. El primero de ellos es el almacenamiento, ¿ok? Ellos utilizan muchos componentes, utilizan muchas materias primas, que obviamente, por obvias razones, son materias primas muy sensibles a descomposición, a contaminación, a cambio, a temperatura, a presión. No son materias primas como agua. Bueno, sí usan agua de alta pureza, pero finalmente si tú tienes, por ejemplo, aceite en una industria, pues lo puedes dejar al medio ambiente y no le pasa absolutamente nada. Aquí no. Aquí sí tienen que tener las variables muy controladas en el almacenamiento. Y esta es una parte principal de la industria farmacéutica. Usan agua de alta pureza y dentro de esto siempre hay monitoreo e indicación local de presión y temperatura principalmente. Obviamente nivel, ¿no? Para saber cuánto producto hay, si es que lo almacenas en tanques. Pero principalmente es indicación local y transmisión. ¿Por qué seguimos dentro, o por qué sigue en la industria la indicación local como necesaria? Porque es un lazo de seguridad. No depende de ninguna conexión, no depende de ninguna electricidad, no depende de ninguna alimentación. ¿Okay? Entonces nosotros localmente, si pasa algo, podemos seguir viendo las variables de ese proceso. En estos tanques normalmente hay un manómetro, un termómetro y un transmisor, ¿no? A grosso modo. A veces hay más, a veces hay menos. Repetimos las aprobaciones, obviamente, con las que se cuentan para esto. Y no puedes meter cualquier instrumento aquí. Aquí a la farmacéutica no le queda de otra más que meter instrumentos que cumplan con esto, porque está por medio su materia prima y su proceso. Luego dice una pregunta. ¿Qué garantía tienen estos equipos y qué vida útil aproximadamente tienen? Pues mira, la garantía estándar de Ashcroft son 12 meses y 18 meses en almacén. A veces hacemos algunas excepciones. Si nos vamos a ver la vida útil que preguntas, la vida útil es muy subjetiva esa pregunta. Es una pregunta muy realizada, pero poco respondida. Es muy difícil de responder. La vida útil de un instrumento depende de cómo lo trates, como todo lo que compres. Depende si está bien especificado, depende si está bien instalado, depende cuántos ciclos de presión o de temperatura esté recibiendo, depende de muchas variables. Entonces, no hay un dato que diga una vida útil aproximada. ¿Okay? Ningún fabricante te va a dar, ok, este equipo te va a durar 2 años, porque no puedes garantizar eso. Depende de muchos factores, pero lo vemos. Luego hay otra pregunta que dice, los transmisores de protocolo HART, ¿qué nivel de competitividad económica tienen respecto a los fabricantes habituales?
No tengo el dato en porcentaje, porque deberíamos de tomar un modelo como ejemplo, ¿no? Dentro de la gama de transmisores, puedes tener un transmisor de proceso de $800 y puedes tener un transmisor de proceso de $3,000, dependiendo, ¿ok? Dependiendo de la aplicación. En algunos seremos muy competitivos y tal vez en las aplicaciones un poquito más específicas a ciertos mercados, probablemente no tanto, pero ahí no hay como pedir una cotización a tu agente o a tu distribuidor o a tu fábrica para que tú puedas comparar lo mismo que estás pidiendo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Son explosion proof? Sí son explosion proof, no todos, hay que seleccionarlo como opción y hay algunas opciones que sí aplican a algunos modelos y otros no. Tenemos 3 principales gamas de modelos, Bronze, Gold y Platinum, y hay ciertas diferencias, pero sí hay a prueba de explosión. No todos son a prueba de explosión, pero sí los hay. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva y ahorita seguimos con las preguntas. La parte, para mi punto de vista, más importante en la industria farmacéutica son los reactores, ¿ok? El tank farm de reactores. Aquí en esta parte es donde se lleva a cabo todas las mezclas de las materias primas y algunas tienen características muy peculiares en cuanto a comportamiento, densidad, presión, humedad, todas las variables. Entonces, todo tiene que estar completamente medido. Los reactores, estoy convencido de que es la parte que más gasta la farmacéutica. Probablemente la segunda, la primera puede ser mercadotecnia, no lo sé. Pero aquí se lleva a cabo, digamos, las operaciones principales del proceso, ¿ok? Tú mezclas solventes con materias primas y tú tienes que imprimir ya sea presión, tienes que imprimir temperatura o otro tipo de reactivos para tener tu producto final, ¿ok? Entonces, los productos finales tienen una concentración y tienen una combinación, una saturación muy específica. Entonces, las mediciones tienen que ser muy exactas. De hecho, ahí podemos ver un manómetro Ashcroft montado en un reactor de una empresa farmacéutica aquí en la Ciudad de México. Como tercer área grande de la farmacéutica es la separación, ¿ok? La separación es muy crítica porque ahí tú tomas los reactivos que van para un lado y los reactivos que van para el otro o los que ya están mezclados, ¿ok? Obviamente no es separación manual, se usan separaciones presurizadas porque tienes que evitar la contaminación. Tú no puedes meter un instrumento que no esté sanitizado, no puedes meter un instrumento que no esté normado, no puedes meter algo que te vaya a dañar tu producto. Entonces, ahorita, dentro de lo que hemos visto de las partes de la farmacéutica, hay almacenamiento, reactores y separadores. La última parte, y no menos importante, porque también es muy importante dentro de la industria, son los sistemas de filtración. No me refiero, también hay mercado ahí de nosotros, no me refiero exactamente a la contaminación ambiental. No me refiero a la filtración de aire, me refiero a la filtración del proceso, ¿ok? Donde estamos viendo ahí los reactivos. Hay una filtración, debe de haber una filtración. Entonces, la eficiencia de mantenimiento es algo muy clave en esto, y los ratios de limpieza. Ratios de limpieza me refiero, por ejemplo, cuando tenemos un filtro, debemos saber cuándo cambiar el filtro que está dentro. Entonces, para esto se requiere la medición de presión diferencial. Hay ciertos instrumentos específicos para esta parte de aplicaciones, ¿ok? Vamos a dar, les voy a dejar en pantalla, ahorita tenemos 5 minutos, según tengo entendido. Tenemos 10 minutos todavía, terminamos perfectamente el tiempo. Les voy a dejar los contactos de Ashcroft. Está el sitio web, está mi correo electrónico, está mi celular, las redes sociales, al que le interese, por favor apúntelas, se puede comunicar con nosotros de cualquier medio. Obviamente, la mayoría, y más si son distribuidores o integradores, ya tienen un canal comercial al cual acudir,
pero estoy a sus órdenes, no importa el país, no importa, yo los puedo atender con mucho gusto o canalizar con alguien que los pueda ayudar si tiene alguna duda técnica o alguna duda comercial. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con algunas preguntas que recibimos todavía aquí en el chat. Si las podemos ver ahorita. Ok, nos preguntan, ¿en dónde se fabrican los transmisores de presión? En Europa, específicamente Holanda. Otra. En la medición de nivel, ¿cómo saber cuándo elegir el sensor de presión hidrostático diferencial de presión? ¿Cómo saber cuál sería la mejor opción? Esa es muy buena pregunta y realmente no tiene una respuesta directa. No hay alguna ventaja o desventaja, depende de las instalaciones de tu tanque. Recuerda que el tanque ya viene predestinado, ya viene preparado para las mediciones de ciertas tecnologías. A mí me gusta más la presión hidrostática, yo he visto mucho mejores resultados en esa y lleva menos instalación, porque en la presión diferencial tienes que subir un capilar a la parte superior y uno en la parte inferior, eso complica un poquito la instalación, pero ambas funcionan de manera correcta. ¿Tienen filtros de picos en los transmisores? Sí. Sí puedes, son amortiguadores electrónicos internos, eso se programa. Es como un dampener. La función de dampener, sí la tenemos. ¿Cuáles son los puntos fuertes en transmisión de presión Ashcroft que los hace diferentes a la competencia? Creo que dediqué 4 diapositivas a eso. Si quieres les reenvío la presentación, pero principalmente son esos las grandes ventajas que tenemos. Ok, luego dice, ¿tienen tecnología IoT? No. Los protocolos que tenemos de comunicación, IoT es Internet of Things, el Internet de las Cosas. Yo sé que eso está basado principalmente en protocolo Ethernet. El Profibus termina en un protocolo Ethernet, pero no, en sí los instrumentos no. Principalmente vamos a comercializar salida 420 Hz. Eso va a ser lo principal. ¿Se pueden configurar los transmisores diferenciales con sellos de diafragma o capilares integrados para la medición de nivel? La respuesta es sí. Sí se puede. Tenemos que analizar, obviamente es personalizado, tenemos que analizar el fluido del proceso, la longitud que requieres de cable y las variables de aplicación. Pero sí podemos trabajar en algo de eso. Ok, dice, ojalá pudieran compartir la grabación del curso. Correcto. Sí la vamos a compartir, no hay ningún problema. Ok, creo que ya son todas las preguntas. Estamos totalmente en tiempo. Les repito, les vamos a enviar esta presentación a sus correos electrónicos. Probablemente la subamos a un linkcito para que no, vamos a ver de qué tamaño está, no recuerdo. A ver si pasa directo al correo, si no, les enviamos un link para descargarla. Y les agradezco mucho la atención. Yo sé que a veces es complicado dedicar 1 hora completa a esto. Lo intenté hacer lo más apegado al tiempo posible para no interferir sus demás actividades. Y por favor estén atentos a redes sociales. Obviamente ya tenemos aquí su link de contacto para invitarlos a nuevos webinars. Entonces, estén atentos a redes sociales, vamos a tener más, vamos a buscar temas interesantes. Si tienen alguna sugerencia en el correo de info en donde se inscribieron, por favor háganmela saber. Si quieren algún tema en especial, lo podemos preparar para ustedes. Entonces, por mi parte es todo, les agradezco su atención y estén pendientes de los siguientes. Muchas gracias.